Ok, buenas noches, muchachos. ¿Me escuchan? Ok, perfecto. Para presentarme oficialmente, mi nombre es Brian Montoya. Voy a estar a cargo de ustedes el resto del año, de este grupo 10 10-4. Deseándole a todos, ¿verdad? Que estén bien. Y lo que sí quería mostrarles, primeramente, antes de entrar en materia, o decirles primero, era que tenemos un tiempo bastante corto para ver todos los contenidos que nos traza el MEP, ¿verdad? Entonces sí va a ser necesario pues estar haciendo este tipo de sesiones unas 2 a 3 veces por semana. Y esto lo digo porque, bueno, tenemos muy poco tiempo. Es mucho lo que hay que abarcar. El otro profesor, pues hay algo hizo, ¿verdad? Sin embargo, de ahí ustedes me solicitaron ¿verdad? Que lo viera todo otra vez y bueno, aquí vamos, ¿verdad? Casi que de cero, ¿verdad? No sé si les parece. Ok, ¿no? Ok, sí, sí. Igual yo después les voy a pasar un cronograma para que ustedes vean más o menos cómo nos tenemos que organizar, pero sí, sí les quiero decir eso, ¿verdad? Que sí vamos a tener la necesidad de reunirnos pues, un poco más de una vez por semana, porque es bastante y si no, y si lo vamos a seguir así, como una sesión por semana, digamos, empezamos ahorita a las 6 y son las 9 de la noche y no hemos terminado. Entonces, lo que quiero es como ir dosificando poco a poco, ¿verdad? Las sesiones para que no sea pesado ni para ustedes ni para mí. Entonces, bueno, sin más demora, bueno, alguien se más que nos conectó, hay uno más. Buenas noches, don José Miguel, dice. Bueno, sin más demora, empecemos con lo que vinimos a hacer. Me, me confirmo. No se ve, no se ve nada aún. No, no, no se ve nada. No. Ok, ok. Déjenme ver. Ok, aquí está. Ahí ven. Confirman si están viendo la presentación. Ok. Déjenme un momentito para ver qué está pasando aquí. Ok.
A ver si ahora sí. ¿Me confirma? Sí, ahora sí. Magnitudes eléctricas. Ok, vean. Bueno, ustedes escogieron una especialidad lindísima, electromecánica. Es una especialidad en la que ustedes van a tener una gama enorme de aprovechamiento porque pueden trabajar en diferentes áreas, ¿verdad? Desde la parte eléctrica y hasta, digamos, no sé, sistemas de tuberías de agua, etcétera. Es una gama súper amplia. Entonces, pues, pero antes de ver eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener muy claro con lo que estamos trabajando. Y entonces, de las cosas que estamos trabajando, pues vamos a ver de qué consiste en sí la electricidad, todo lo que compone el efecto de la electricidad. Y empezamos con este concepto que es el de corriente eléctrica, ¿verdad? Antes de ver, cor- ahí lo ven. Ok, perfecto, perfecto. Ok, ven, antes de entrar en materia de corriente eléctrica, tenemos que tener muy en cuenta qué es una carga. Ok, una carga eléctrica es como el principio fundamental de todo lo que es el fenómeno de la electricidad, básicamente. ¿Por qué? Porque la electricidad básicamente es una carga de electrones en movimiento, así decirlo. Esa carga, ¿verdad? Eléctrica es, es materia, ¿por qué? Porque esa carga eléctrica está compuesta por átomos, ¿verdad? Y de hecho que se puede medir, se puede estudiar, se miden los campos en los que está relacionado, ¿verdad? Y la medida de esa carga se llama coulombs, colombios, lo que llamaban en el colegio, colombios, ¿verdad? ¿Por qué quiero mencionar esto? Pues bueno, básicamente la corriente eléctrica es la velocidad a la que se mueve esa carga, ¿verdad? Y la corriente eléctrica tiene una unidad que se llama amperes o amperios, y esta unidad es un culombio por segundo. Entonces, ¿por qué les digo que es como una velocidad? Claro, porque la corriente eléctrica es básicamente como saber cuántos colombios están pasando en un conductor en cualquier elemento por segundo, por así decirlo. No sé si me entienden. No, más bien como la velocidad. Yo lo comparo como la velocidad. La carga, ¿verdad? Una carga son como los kilómetros, ¿verdad? Y la corriente eléctrica es como la velocidad, entonces es como cuántos kilómetros yo puedo caminar en un segundo. Bueno, la corriente eléctrica es cuántos colombios pasaron en un segundo. Y esa unidad se llama amperio y es básicamente, básicamente es un movimiento de cargas que se desplazan a una velocidad. No sé si queda claro ya el concepto de corriente eléctrica. Los demás, ok, perfecto. Sigamos. La tensión eléctrica es lo que todos eh, acá conocemos como voltaje. En la tensión eléctrica o es una diferencia de potencia o es una diferencia de energía. Es lo que es la fuerza que necesita el culombio o la carga para moverse de un lado a otro. Por eso es que ahí dice que la tensión o diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
una carga eléctrica para moverse de un lado hacia otro necesita energía. Entonces, esa diferencia de energías es lo que nosotros conocemos como voltaje. Por eso es que aquí, vean, como dice la definición acá en la presentación, la tensión o la diferencia de potencial es la energía requerida para mover una carga unitaria a través de un elemento y se mide en voltios o volts. Es el famoso voltaje. Este fenómeno de la tensión eléctrica en Costa Rica es una constante. ¿Por qué? Porque, como sabemos, el voltaje en Costa Rica es 120 voltios. En otros países se manejan otras tensiones como 220, 208. Sin embargo, son otras configuraciones eléctricas. Acá en Costa Rica se utiliza el monofásico de 120. Y como les digo, esa tensión siempre es igual. Ahora, en los circuitos que nosotros vamos a estudiar a esta escala, que es corriente directa, sí puede que cambie un poco los voltios, pero generalmente se maneja como una constante. ¿Dudas de la tensión, el voltaje? Bueno, sigamos entonces. Resistencia eléctrica. Aquí yo quiero hacer un hincapié o un énfasis en que esta resistencia eléctrica, aquí estamos hablando de una magnitud, de una propiedad de los materiales, no del dispositivo electrónico que conocemos como resistencia. Eso lo vamos a ver después y eso lo vamos a ver cuando veamos diagramas eléctricos, o cuando vemos elementos que conforman los diferentes circuitos eléctricos. Esta resistencia a la que me hago referencia aquí es la resistencia como una propiedad de los materiales, ¿verdad? Como dice acá en la definición, la resistencia eléctrica es una de las magnitudes fundamentales que se utiliza para medir la electricidad y se define básicamente como la oposición que se presenta al paso de la corriente eléctrica, ¿verdad? O básicamente es la propiedad de los cuerpos a que circule una corriente eléctrica a través de ellos. La unidad para medir la resistencia es el ohmio, ¿verdad? Se representa con la letra R y el símbolo del ohmio es como esa herradura, ¿verdad? Creo que esa ya todos la han visto en algún momento. ¿Dudas de la resistencia eléctrica? Sigamos adelante. Aquí yo les puse básicamente una caricatura de cómo se vería todo lo que acaba. Ustedes pueden ver el amperio es lo que circula a través de un conductor, ¿verdad? El voltaje, como les dije, es como la fuerza que necesitan esos amperios para moverse o la fuerza que necesitan esa carga para moverse. Y el ohm es la resistencia, es lo que se opone al paso de esa corriente. Entonces, en este dibujo queda claramente representado cómo es que se comportan esos tres elementos que son básicamente los más importantes o de los que más vamos a hablar. Sí, está bastante bien. Ok, sigamos adelante. Ok, aquí ya entramos a otras propiedades que tal vez son un poquito menos conocidas, sin embargo, tenemos que verlas de igual forma. ¿Y por qué? Porque son bastante importantes de ver. La primera que vamos a ver es la conductancia eléctrica. Como dice ahí la definición, la conductancia es una medida de lo bien que un elemento conducirá la corriente eléctrica. ¿Ah? La unidad de la conductancia es el mho, vean que es simplemente un ohm escrito al revés y inclusive el símbolo es el mismo del ohm o de la resistencia, nada más que al revés, como vuelto de cabeza. La conductancia, ahora, como les dije, es la capacidad de conducir corriente eléctrica. Ok, aquí
ahorita vamos a ver la comparación ahorita seguimos con la conductividad, pero no sé si les queda claro. Vamos a ver la conductividad para que vean un poco la diferencia entre conductancia y conductividad. Aquí está. La conductividad, ahora sí, es la propiedad de que aquello que es conductivo, ¿verdad? O sea, que tiene la facultad de conducir. Se trata de una propiedad física que dispone de aquellos objetos capaces de transmitir la electricidad o el calor. La conductividad eléctrica, que es la que a nosotros nos atañe, por lo tanto, es la capacidad de los cuerpos de que permiten el paso de la corriente a través de sí mismo. Es una propiedad natural, ¿verdad? Y está vinculada a la facilidad con que los electrones pueden atravesar los cuerpos, ¿verdad? Aquí esto, yo quiero que le tomen bastante importancia a lo que viene acá abajo. Es importante diferenciar muy bien entre la conductividad y la conductancia, ¿verdad? Porque la conductancia, que es lo que vimos anteriormente, es una propiedad que tienen todos los cuerpos. Sin embargo, la conductividad es muy propia de lo que llamamos materiales buenos para conducir electricidad o calor. ¿De qué estamos hablando ahí? Metales, y etcétera. Básicamente lo que son los conductores o los metales como el cobre, el acero, el oro, el bronce, el aluminio, tienen una conductividad muy alta. Sin embargo, cosas como el plástico, que normalmente nosotros utilizamos como aislante, si bien tienen una conductancia, no, la conductividad de ellos es muy baja. Entonces, la diferencia entre la conductancia y la conductividad es la siguiente. Todos los cuerpos tienen conductancia, pero la conductividad sí tiene que ver básicamente con las propiedades físicas de los cuerpos. Por eso es que de conductividad generalmente nos trasladamos directamente a lo que son metales. No sé si les queda claro la diferencia entre una propiedad y otra. No, los dos conducen, porque digamos, lo que impide el paso de la corriente es la resistencia, ¿verdad? Acordémonos que está la conductancia, es como lo contrario a la resistencia. La resistencia dice que impide el paso de electrones, la conductancia más bien permite el paso de electrones. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia entre conductancia y conductividad? Bueno, la conductancia, todos los cuerpos tenemos conductancia, o sea, todos tenemos ese grado de permitir el paso de la corriente eléctrica. Sin embargo, la conductividad es una propiedad natural que tienen algunos cuerpos de transmitir muy bien la electricidad y el calor. Por eso es que la conductividad, cuando hablamos de conductividad, generalmente hablamos de metales. ¿Por qué? Porque los metales son excelentes conductores de electricidad y excelentes conductores de calor. No sé si ahora sí les queda un poco más claro. Ahora sí. Ok, no. Continuemos entonces. Aquí quiero hacer no es una advertencia, sino nada más como una, quiero como explicarles algo y referente a la potencia. Existen dos tipos de corriente. Hay una corriente alterna, que no la vamos a ver eh, más o menos como entre un mes y medio, y la corriente directa, que es a lo que estamos viendo en este momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con la potencia? La potencia que vamos a ver ahorita
es únicamente para corriente directa, que es la potencia activa. Sin embargo, hay tres tipos de potencia. Aparte de la activa, está la potencia activa, que se manifiesta tanto en la corriente alterna como la directa, que es la que ahorita vamos a ver. Pero cuando ya toquemos el tema de la corriente alterna, vamos a ver los otros dos tipos de potencia, los cuales son la potencia, la potencia reactiva y la potencia pasiva. Pero no se preocupen por eso, porque esto lo vamos a retomar, como les digo, cuando vamos corriente alterna. Vamos primero qué es potencia. La potencia dice que es la velocidad con la que se consume la energía, ¿verdad? Es básicamente como decir cuántos amperios se están consumiendo en un segundo, por así decirlo. Eso se llama, eh, como estamos hablando ya de energía, pues, tenemos que estar hablando de joules o de julios. ¿Por qué? Porque hay energía aquí de por medio. Entonces, para que quede claro un poquito lo de la potencia, ¿verdad? La potencia es cuánta energía se consume en un segundo. Entonces, esa potencia por segundo se llama watt. Como viene aquí en el segundo párrafo, dice un joule por segundo equivale a un watt, ¿verdad? Por tanto, cuando se consume un joule de potencia o de energía en un segundo, estamos gastando o estamos consumiendo un watt. La medida de la potencia es el watt, ¿verdad? Y se representa con el W. Esta potencia hay que conocerla bastante bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las compañías eléctricas, la facturación la hacen a partir de la potencia, no la hacen a partir del voltaje, ni la hacen a partir de la corriente consumida, lo hacen a partir de la potencia eléctrica que nosotros consumimos. Entonces que ahí salen kilowatt hora, kilovoltiamperios. Bueno, todo eso tiene que ver con potencia. Eh, no sé si les queda claro el concepto de potencia. Vamos, ok, perfecto. Si tienen una duda, me interrumpen y lo abarcamos, ¿verdad? Esas serían las magnitudes eléctricas básicas, ¿verdad? Generales, las que tenemos que tener en cuenta, las que tenemos que tener claras. ¿Por qué? Porque todas ellas, pues es lo que es el día a día, ¿verdad? Las preguntas del examen de peritazgo, ¿verdad? Van referente a estas magnitudes, pregunta del circuito, cuál es la corriente del tal circuito, cuál es la potencia aparente de tal circuito, la conductancia de tal circuito, la resistencia de tal, ¿me entienden? Entonces, todo tiene que ver a partir de estas magnitudes generales que acabamos de ver. ¿Ok? Viendo eso, entremos a la parte de los elementos de un circuito, ¿verdad? Sin primero diciéndoles qué es un circuito. Un circuito eléctrico básicamente es elementos eléctricos conectados entre sí, ¿verdad? Aquí tenemos la ilustración de lo que es un circuito eléctrico, ¿verdad? Y lo que quiero que eh, sepamos es los nombres de los elementos de un circuito eléctrico. Ahí podemos ver una batería. Esa batería es la fuente de ese circuito. La fuente. La fuente puede ser de dos tipos. ¿Por qué? Porque puede ser una fuente de corriente directa
o puede ser una fuente de corriente alterna. En este caso particular de esa ilustración es una fuente de corriente directa. ¿Por qué? Porque las baterías alcalinas que venden normalmente en los supermercados o en las pulperías son fuentes de corriente directa. Ok. Después hay elementos de control. Control. Elementos de control, ¿cuáles son? Bueno, el interruptor. El interruptor lo que hace es, sí, pues, interrumpe el paso uno de la corriente eléctrica. En ese caso, vean que ahí está en el negativo. Ese interruptor lo que tiene es de controlar cuando se prende y se apaga ese bombillo. Y eso que dice foco, bueno, el bombillo es la carga eléctrica a la que está sometida, a la que está sometido ese circuito. Entonces, como les digo, básicamente tiene tres partes fundamentales, un circuito eléctrico: la fuente eléctrica, los elementos de control y la carga. Las cargas que son resistencias, capacitores, eh, eh, máquinas eléctricas, transformadores, etcétera. Fuentes, baterías, inductores, etcétera. Es que hay mucho que ver. No sé si les queda claro. ¿Vamos bien? Ok, no, perfecto. Ah, que vamos muy rápido. Yo sé que esto lo vieron ustedes como en febrero todo. Y yo puede que vaya un poco rápido, pero es que de verdad necesito avanzar un poquito en esto porque la parte práctica se las trae. Ok, sigamos. Bueno, perfecto. Si alguien se acuerda de algo que no le quedó claro con el otro profe, me dice y lo vemos un momentito aquí o me hacen la consulta en privado, por WhatsApp, como quieran. O sea, la idea es que todos entendamos, que todos estemos claros. Ok, perfecto. Ok, voy a dejarles de compartir un momento para, eh, para que veamos la otra presentación que tengo preparada para ustedes. Un momento nada más para, un momento, aquí está, a ver si ahora sí. Me avisan si lo ven. O- ok, no, perfecto, perfecto. Ok, ley de Ohm, y ahí está la ley de Ohm. Ya vimos que es voltaje, ya vimos que es corriente, ya vimos lo que es resistencia. Ok, estas son las tres propiedades básicas de la electricidad y a partir de ellas un físico alemán que era de apellido Ohm, de hecho, pues estudió un poco estos fenómenos y llegó a una ley fundamental que es esta, la ley de Ohm. En resumidas cuentas, ese círculo repasa muy bien cómo vamos a ver el tema. ¿Por qué? Pues bueno, vean que básicamente lo que dice él es que estas tres están ligadas una de la otra. ¿Por qué? Vean, por ejemplo, que el círculo rojo las trae separadas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que me dice ese círculo? Que, por ejemplo, para calcular el voltaje, lo vemos aquí,
es necesario multiplicar la corriente eléctrica que viene representado por la I, multiplicarlo por la resistencia eléctrica, ¿verdad? Proporcionalmente, para averiguar la resistencia eléctrica, que está aquí en la parte inferior izquierda, tendríamos que dividir el voltaje entre la corriente eléctrica. Y de igual forma, si quisiéramos conocer la intensidad o la corriente eléctrica de un circuito, pues tendríamos que tomar el voltaje y dividirlo entre la resistencia eléctrica. Vean que estas tres propiedades están directamente o proporcionalmente relacionadas una de la otra. Como les digo, este, este esquema me parece bastante apropiado porque así ustedes ven claramente de dónde es que sale la fórmula de la ley de Ohm, porque básicamente la ley de Ohm es la de la resistencia, que dice que la resistencia es igual al voltaje entre la corriente eléctrica. ¿Les queda claro? Listo. Y ahora empezamos con esto que es bastante bonito, que son los tipos de circuitos. Ay, Dios, mira, me faltó esto. Veamos la ley de Watt primero. La ley de Watt, ¿verdad? Como les decía, en la parte de potencia eléctrica, ¿verdad? Es la parte de que nos mide la potencia eléctrica de un circuito y básicamente viene representado por estas fórmulas, ¿verdad? Que sería la potencia es igual a la corriente elevada al cuadrado multiplicado por la resistencia. O también vean que aquí viene un triángulo, ¿verdad? Que ese triángulo, lo que nos dice es que la potencia es la corriente por el voltaje. Y aquí vean que ahí ya vienen todas las fórmulas despejadas. Aquí potencia es igual voltaje por corriente, voltaje es igual a potencia entre corriente y corriente es igual a potencia entre voltaje. Vean que está bastante sencillo, aunque vuelvo y lo repito, este análisis es nada más para corriente directa. ¿Estamos claros? Ok, perfecto. Ok, voy a dejarles de compartir para ver qué tipo de datos. Déjenme un momento encontrar el material porque se me perdió un momentito nada más. Ahí yo después les paso el video de la sesión para que lo repasen. Igual les puedo pasar las presentaciones, no todo problema. Un momentito que tengo pegado aquí la computadora, pero está pegadísima.
Un momentito aquí, nada más, que tengo la compu pegadísima. Si abro en Word, voy a ver si abro. Que no me está sirviendo esto. Casi terminamos, muchachos. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Bueno, ustedes son de Liberia todos. Es que yo soy de acá, de Santa Cruz. Más bien, yo les iba a consultar algo. Ahorita les digo. Respecto con algunos de sus compañeros. A ver si esto está aquí. No, esto lo vemos la próxima semana, no hay problema, porque es que sí, se me está quedando pegada la computadora. Sí, no, no. Ok, no voy a poder hacer nada. Vean, ok, vean, les iba, vamos a tener que dejar la sesión acá porque, hey, la computadora a mí se me pegó y hey, no me reacciona. Pero les iba a consultar algo, vamos a ver si va para la grabación.